Vamos a hablar en este día del Sermón del Monte. Y les digo que va a bendecir mucho sus vidas este mensaje. Bueno, vamos a ir a la siguiente presentación, el Sermón del Monte. Y está este pasaje de esta tremenda predicación que dio Jesús en el monte, en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y dice así: Viendo la multitud, subió al monte sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Realmente es un pasaje muy importante, y no solo del capítulo 5, del capítulo 5 en adelante. Es una serie de mensajes. Comienza su predicación, su enseñanza con el Sermón del Monte, pero luego va enseñando un montón de aspectos de cómo tienen que vivir los hijos de Dios en el reino de los cielos. ¿Cuál es el trasfondo de este Sermón del Monte? Los judíos de aquel tiempo esperaban la llegada del Mesías, pero la idea de ellos que tenían sobre el Mesías era que iba a ser un hombre guerrero, que iba a pelear contra todos los romanos y los iba a vencer, e iba a reinar sobre ellos. Pero sus milagros y sus palabras impactaron a la gente, porque su mensaje era muy diferente a la de los fariseos. Es interesante entender lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Jesús vino a cumplir todas las profecías. Jesús vino a cumplir la ley. Hemos hablado de esto y hemos dicho que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito para Jesús. Y Jesús cumplió todo lo que dice el Antiguo Testamento. Jesús comienza su ministerio. Empezó a hacer milagros. La gente se empezó a enterar. Quienes empezaban a querer a mirarlo con otros ojos eran los fariseos, los saduceos, que lo veían como un enemigo. Lo veían como un agitador, como un revolucionario, como alguien que estaba hablando en contra de ellos, porque Jesús les dijo claramente lo mal que estaban haciendo estos religiosos llamados fariseos. Entonces, la gente lo miraba a Jesús y decía: ¿será realmente el Mesías? ¿Será que nos va a liberar como Moisés liberó a Israel de Egipto? ¿Nos va a liberar de los romanos? Lo veían como un sanador, lo veían como un profeta, como un rabí. Tenían diferentes formas de ver a Jesús, pero sus palabras empezaron a impactar. Y su mensaje, ¿cuál era su mensaje? Él empezó su mensaje con estas palabras: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya está. Cuando vino Jesús a la tierra, escuche bien esto, mi querido hermano, vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesús vino, dijo, ya vino también el reino de Dios. Y ahora invita, por eso dijo arrepentíos. Las personas tienen que decidir vivir en ese reino de Dios o no vivir. Cuando Dios dice arrepentíos, nos da una invitación. El que quiere, o sigues viviendo en ese otro reino de las tinieblas, sigues viviendo en ese otro reino de la mentira, del engaño, o decides, te arrepientes y vives en el reino de los cielos. Esa es la invitación que empezó a decir a todos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está aquí. Y justamente el tema del Sermón del Monte es la verdadera justicia. La verdadera justicia en contraposición de la falsa justicia de los escribas y fariseos. Jesús criticó fuertemente a estos grupos religiosos, porque estos grupos religiosos, aparte de la ley de Moisés, habían creado leyes, tradiciones humanas, habían aumentado muchas tradiciones humanas que imponían a la gente. Y Jesús estaba en contra porque ellos habían aumentado la ley de Dios. Y los fariseos más oprimían de una forma religiosa al pueblo y condenaban a aquellos que no cumplían. Jesús se puso en contra de esta gente. Era una justicia falsa que tenían los fariseos. Eran unos religiosos y Jesús está en contra de la religiosidad. Hoy en día vemos que también hay una religiosidad de gente que aparenta ser buenos hijos de Dios, pero están viviendo una doble vida, están engañando, viven en corrupción. Hoy en día también hay doble vida en muchas personas. Los fariseos tenían doble vida. Eran, como les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos, por dentro están podridos. Jesús estuvo en contra de esta justicia falsa de los fariseos. Es muy importante recordar que la gente miraba a los escribas y fariseos como sus modelos y maestros en cuanto a las cosas de Dios. Claro, antes de Jesús todos estaban admirados, creían que los modelos de hijos de Dios eran los fariseos, pero Jesús los desenmascaró. Por eso lo odiaban a Jesús, por eso lo querían matar a Jesús. Porque Jesús desenmascaró a estas personas. Como digo, estos fariseos fijaban reglas, determinaban lo que era santo, profano. Una de las cosas por las cuales los escribas y fariseos detestaban a Jesús, porque era en este sermón que Jesús expuso la superficialidad y el engaño de estos religiosos. En el Sermón del Monte hay 3 propósitos. Número 1, decirle a sus seguidores lo que es la verdadera justicia, en contraste de la justicia falsa de los fariseos. Número 2, describir las leyes de su reino, los principios espirituales que Él usa para gobernar las vidas de los hombres. 3, relacionar su mensaje a la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones de los escribas y fariseos. Ese es el propósito del Sermón del Monte. Empezó a decirles, primero les habló del reino de Dios, ahora les estaba enseñando cómo tienen que vivir en el reino de Dios.
cómo Dios desea que vivan los que han decidido vivir en el reino de Dios, cómo tienen que vivir. Así como en el comienzo de la Biblia, en Éxodo, Moisés subió al monte y desde el monte recibió la ley, los 10 mandamientos. Y ahí comenzó. ¿Para qué dio los 10 mandamientos? Para que el pueblo que fue liberado, que estuvo 430 años de esclavo en Egipto, había sido contaminado por toda la forma de vida de Egipto. Dios los llevó al desierto para enseñarles cómo tenían que vivir ahora como pueblo de Dios, y empezó con los 10 mandamientos. Jesús lo mismo hizo ahora. Jesús ahora habló que ya el reino de Dios, el reino de Jesús se estableció aquí. Ahora, ¿cómo tienen que vivir? Por eso también está la referencia de que Él subió al monte. Y ahí les dijo cómo tienen que vivir. Así deben vivir los hijos de Dios, respaldando todo lo que está en el Antiguo Testamento, por si acaso. Jesús, repito, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Jesús con todo lo que fue escrito? Con todo lo que ya había, lo aumentó más, elevó más la importancia y el valor de todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Lo elevó mucho más, y vamos a entender eso ahora. Millones de personas piensan que pueden salvarse obedeciendo el Sermón del Monte. Piensan que es más fácil de tratar de obedecer los 10 mandamientos. Nadie jamás se salvó por obedecer ninguna ley. Y el Sermón del Monte es mucho más estricto que la ley de Moisés. Bajo la ley mosaica, si un hombre mataba a otro era culpable. Pero Jesús dijo que el odio en el corazón era equivalentemente moral del homicidio. La lujuria es adulterio en el corazón. Como le digo, algunas personas dicen, no, entonces con Jesús ya se elimina el Antiguo Testamento, ahora solo tenemos que cumplir el Sermón del Monte. No, Jesús nunca vino a anular el Antiguo Testamento, por si acaso. Jesús vino a elevar el Antiguo Testamento. Así que, por ejemplo, como dice aquí, en la ley mosaica decía que cuando era culpable un hombre, cuando mataba a otro. Pero Jesús dijo que aún si tú tienes odio en tu corazón, estás cometiendo homicidio. ¿Qué decía la ley mosaica? Cuando era adulterio, cuando había engaño físico de un hombre a una mujer o viceversa. Pero Jesús dijo, no, adulterio ya es cuando está en el corazón. Por eso digo, elevó mucho más la ley de Moisés, lo elevó mucho más Jesús. Hay que entender eso. Los primeros 16 versículos de Mateo describen el verdadero carácter del cristiano. ¿Sí? Jesús comienza en el Sermón del Monte, repito, diciendo cómo tiene que ser el carácter del verdadero cristiano. Y después sigue, vamos a seguir las enseñanzas, de todas las enseñanzas vamos a estudiar en estos domingos. El carácter siempre viene antes que la conducta, debido a que lo que somos determina lo que hacemos. Repito, esto es muy importante. El carácter siempre viene antes que la conducta. Debido a lo que somos, determina lo que hacemos. Qué importante que tú estás aquí reunido en esta reunión virtual, porque aquí Dios está moldeando tu carácter. Cuando tú lees la palabra, Dios te está moldeando tu carácter. Cuando tú buscas al Señor,
ya sea en oración, aún cantando, Dios te está cambiando. Cuando tú aprendes la palabra, estás cambiando tu carácter. Con la palabra de Dios estás colocando en tu vida la base. Y tú vas a vivir, tú vas a actuar de acuerdo a cómo alimentaste tu carácter, a cómo es tu carácter. Si tu carácter ha sido fundamentado bajo las leyes y normas y los mandamientos de nuestro Señor Jesús, así va a ser tu conducta como persona. Uno dice, ¿por qué la gente vive así? ¿Por qué la gente hace tantas cosas? ¿Por qué vive tan mal? Porque en su carácter no tiene nada. Su carácter está lleno de basura, de mentiras, de cosas humanas. Uno no entiende por qué hay actitudes tan terribles que estamos viendo de los hombres y de las mujeres. ¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué viven así? Porque están vacíos. Porque su carácter no tiene nada. Por eso viven así. Pero qué diferente es cuando tú te dejas moldear tu carácter por Dios. Qué diferente es cuando tú buscas a través de la palabra que Dios moldee tu carácter. Y si tú vives de acuerdo al carácter que Dios nos enseña, así van a ser tus acciones. ¿Qué dijo Jesús? Miren, ¿cuál es lo primero que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Lo más importante, seamos pobres de espíritu. Qué tremendo, qué característica tan importante para un hijo de Dios, ser pobre en espíritu. ¿Qué ser pobre en espíritu? Es lo opuesto a ser autosuficiente. Hay muchas personas que se creen suficientes. No necesitan de nadie, no necesitan de Dios. Creen que todo lo pueden. Hay personas así, orgullosas de lo que tienen, de lo que saben. Y la primera característica que Dios valora es que tú tienes que ser pobre en espíritu. El mundo promueve una autosuficiencia. El mundo te dice, tú lo puedes hacer todo solo, no necesitas a nadie. Sin embargo, Dios mora con la persona cuyo corazón es humilde. Esto no significa una falsa humildad o cobardía. Quiere decir una actitud apropiada hacia uno mismo, dándonos cuenta de cuán débiles y pecadores somos cuando estamos lejos de Dios. Dios lo que primero quiere es que seamos personas que reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios. Un pobre en espíritu necesita más del espíritu. Una persona pobre en espíritu está siempre buscando más del espíritu. No dice, yo ya sé todo, yo no necesito que nadie me enseñe nada, yo no necesito ninguna iglesia, yo no necesito ningún pastor. Esa persona para nada es pobre en espíritu. Un pobre en espíritu necesita la ayuda de Dios y busca la ayuda de Dios, quiere aprender más. Esto es lo primero que dijo el Señor. Un hijo de Dios tiene que tener esta actitud. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere, esta es la tristeza sincera, reconociendo nuestro pecado y de los demás.
Cuán descuidados somos al respecto del pecado. Lo excusamos y sin embargo Dios lo aborrece y rompe su corazón. Pedro se lamentó con tristeza piadosa y fue perdonado. Judas sintió remordimiento, pero la tristeza del mundo fue que le quitó la vida. Se hundió en tristeza y se quitó la vida. ¿Qué característica tan importante de un cristiano? El sentimiento de reconocer, y nos ponemos tristes al saber que hemos fallado al Señor. Un sentimiento de decir, he pecado, he lastimado a Dios. Esa tristeza, esa característica que todo hijo de Dios debe tener. Yo me pongo a pensar en muchas personas que ya han perdido este sentimiento. No tienen tristeza en violar a sus propios hijos. No tienen tristeza en matar a personas. No les duele el corazón. Ya han perdido esa sensibilidad. No sienten nada en abortar. No sienten nada en matar a otros. Hay personas que ya han perdido este sentimiento. Qué pena. El Señor quiere que tengamos este sentimiento, esta tristeza, este reconocer nuestros errores. El día que no reconozcas tus errores, tienes que preocuparte porque ya has perdido toda sensibilidad. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre no es una debilidad. Jesús fue manso. Sin embargo, él con látigo echó a los cambistas del templo. Moisés fue manso. Sin embargo, juzgó a los pecadores, incluso encaró a Aarón por su pecado. La mansedumbre es otra característica que también tienen que tener los hijos de Dios, que significa no afirmar mis propios derechos, sino de vivir en obediencia para la gloria de Dios. Esa es la mansedumbre que Dios quiere que tengamos. Una mansedumbre en obediencia a Dios. No una persona dura, no una persona terca que quiere hacer lo que ella quiere a su modo, sino a decirle, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el mundo hay tanta injusticia, donde la guerra y el hambre y la epidemia destruyen a tanta gente. Eso hace que el justo clame a Dios. El justo que espera en Dios tiene su esperanza en su justicia. En aquel día Dios juzgará todas las cosas. Un verdadero cristiano tiene apetito por las cosas espirituales. Pregúntale a las personas de lo que desean y sabrá cómo son. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy día vemos mucha injusticia y tenemos que orar por toda esa injusticia que hay en este mundo. Y confiar en la justicia de Dios que va a juzgar todo lo que están haciendo los hombres. Lo que podemos ver también que dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que buscan la justicia de Dios. Y esas personas que están buscando a Dios todos los días son las personas que van a ser fuertes, personas que van a vivir como Dios quiere. Depende de lo que tú busques, así va a ser tu vida.
Qué importante es que busquemos, que tengamos hambre y sed de justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Esto no es legalismo, sino solo la obra del principio bíblico de la siembra y la cosecha. Si no mostramos misericordia debido a que Cristo ha sido misericordioso con nosotros, se nos devolverá misericordia. No nos ganamos la misericordia, sino que debemos tener corazones preparados para recibir y para dar. Otra característica de los hijos de Dios, ser misericordiosos, de ayudarnos. Tenemos que dar para sembrar. Tienes que dar amor para recibir amor. Tienes que servir y otros te van a ayudar también. Seamos misericordiosos. Una característica muy importante que todo hijo de Dios debe tener. Dice también en la palabra que tenemos que ser los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pureza moral, o sea, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso dice en Hebreos capítulo 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como dije, todo lo que estamos leyendo se refiere a las características de los hijos de Dios, cómo tienen que vivir en ese reino de los cielos. Jesús vino y cuando vino a la tierra, lo primero que dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando Jesús después se subió al monte y empezó a dar el sermón del monte, Él empezó a explicar y decir, así tienen que vivir los que se han arrepentido y ahora han decidido vivir en el reino de Dios. Mucha gente vivía en el reino de las tinieblas, en un reino de mentira, de engaño, de maldad. Y lo que está haciendo Jesús es decir, ahora si se arrepintieron de vivir en ese otro reino, de mentira, del engaño, ahora si han decidido vivir en el reino de Dios, así tienen que vivir. ¿Cómo tienen que vivir los hijos de Dios en el reino de Dios? Con limpio corazón. Lo que a Jesús más le importa es tu corazón. Jesús estaba en contra de los religiosos y fariseos porque los fariseos se fijaban más en las cosas externas que hacía el hombre. Pero Jesús, lo que más le interesa es tu corazón. El único que puede limpiar tu corazón es Jesús. Tú puedes ir al cardiólogo, te va a ayudar, te va a dar medicinas, pero si está lleno de odio, de mentira, de engaño, va a seguir igual, aunque vayas a consultar al mejor cardiólogo. El único que puede limpiar tu corazón es Jesucristo. Qué lindo es sentirse con un corazón limpio. Qué lindo es poder dormir tranquilo, en paz. Porque hay muchas personas que por lo que tienen en su corazón no pueden dormir, porque tienen mucha maldad, tienen mucho engaño. Su vida no está en paz, porque su corazón está sucio. Felices los que tienen el corazón limpio. Y cuando encontramos a Jesús y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, Él es el único que puede limpiar nuestro corazón, sin la cual no podemos ver al Señor. Bienaventurados los que procuran la paz. En vez de buscar discordia, buscan apaciguar las cosas. Hay personas que empiezan
porque el enemigo crea problemas. En cualquier familia, en cualquier matrimonio, de cualquier cosita se puede encender un pequeño fuego, un problema. De cosas insignificantes se puede encender un fuego, pero ¿qué hacen algunas personas? Le echan más leña y se crece más el problema, ¿no? Que dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, no dice con algunos, con todos los hombres. Quizás las personas quieran estar en guerra contigo, pero no es problema de ellos. Tú, si depende de ti, estad en paz, perdónales. Si los otros te odian, no te quieren perdonar, es problema de ellos. Pero tú puedes perdonarles. Tú puedes depende de ti, estar en paz con todos los hombres. Bienaventurados los que son perseguidos por el Evangelio. Es por la causa del Evangelio y no por actos criminales. La persecución no es siempre igual. En algunos países muchos creyentes son perseguidos y maltratados. Pero son muchos los que sufren persecución en sus casas después de que llegan el Evangelio, ya que sus familiares le hacen la vida imposible. Felices los que están sufriendo por el Evangelio. Por eso les digo, esto es lo que está pasando hoy en día. Hay gente que quiere destruir el reino de Dios. Hay gente que está tratando de destruir la obra de Dios, el cristianismo, la Biblia. Están atacándonos. El Señor sabe y sabía que íbamos a sufrir. Y hoy en día muchos, en algunos países, están sufriendo los cristianos. Y tenemos que orar por aquellos países que hay persecución en la iglesia. Pero tú también puedes estar sufriendo. Desde el día que tú decidiste ser un hijo de Dios, seguramente has sufrido persecución de tu familia, de tus amigos, no sé, en tu trabajo, pero siéntete feliz. No importa que se rían, no importa que se burlen. Eso es lo que dice aquí. Tú has hecho una buena decisión. Tú has decidido vivir como un verdadero hijo de Dios. No importa lo que digan los demás. Que no te interese lo que diga el mundo. Que te interese lo que diga Dios de ti. Así que mis hermanos, ya estamos en el reino de Dios, ¿sí? Desde el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, has decidido vivir en el reino de Dios. ¿Cómo tienes que vivir? Ya dije, con estas características: pobre en espíritu, que es nuestra actitud hacia nosotros mismos, en la cual percibimos nuestra necesidad y lo admitimos. Con actitud de quebranto, de tristeza, porque nuestra actitud hacia el pecado es una verdadera tristeza por el pecado. No perdamos esa sensibilidad. ¿Cuándo tienes que preocuparte? Cuando peques y no sientes nada, ahí tienes que preocuparte. Pero si todavía te sientes culpable por hacer algo que a Dios no le agrada, estás a tiempo. No has perdido sensibilidad. Hay muchos, como digo, hacen barbaridades, ya no sienten dolor. Esas personas ya han perdido toda esa sensibilidad que tiene que tener. Bienaventurados los mansos, que es una actitud hacia otros. Es una actitud de obediencia. Hambre y sed de justicia. Esas personas que buscan a Dios. Esas personas que buscan agradar al Señor. Esas personas misericordiosas que ayudan, que perdonan. Esas personas que tienen y buscan tener un limpio corazón, que buscan la limpieza de la vida. Esas personas pacificadoras
que buscan la paz entre todos, esas personas que sufren por la causa de Cristo. Estas son las bases que Jesús dijo en el Sermón del Monte, y repito, es como tenemos que vivir los hijos de Dios. Bendito Dios, muchas gracias por hablarnos en este día cómo tenemos que vivir. Perdónanos, Señor, si todavía estamos viviendo a nuestro modo. Perdónanos si estamos viviendo como religiosos fariseos, una doble vida. Ahora entendemos cómo tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a tener estas características. Ayúdanos, Señor, a tener, así como nos has encomendado, con todas estas características. Ayúdanos a vivirlas, por favor. Gracias por mis hermanos que han escuchado este mensaje. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Bendice nuestras vidas y familias y ayúdanos a vivir en el reino de Dios como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.